La acción recíproca de los fenómenos de la cadena alimenticia y la relación entre el tamaño y el metabolismo de los animales y plantas se traducen en comunidades de una estructura trófica perfectamente definida que a menudo es característica de un tipo particular de ecosistema, sea lago, bosque, arrecife de coral, etc. La estructura trófica puede medirse y describirse ya sea en términos de producción permanente, por unidad de área o en términos de la energía fijada, por unidad de área y unidad de tiempo, en niveles tróficos sucesivos. La estructura trófica y también la función trófica pueden mostrarse gráficamente por medio de las pirámides ecológicas en las que el nivel primero o productor forma la base y los niveles sucesivos forman las hileras que constituyen el apéndice. Las pirámides ecológicas son de tres tipos generales: pirámides de números, pirámides de biomasa y pirámides de energía. Veamos. En la pirámide de los números se expone el número de los organismos individuales que se relacionan en la cadena alimenticia de una región determinada. De esta manera, la cadena alimenticia de una región hipotética de un pastizal de 40.000 metros cuadrados, integrada por plantas de alfalfa, terneros y muchachos, queda representada en la pirámide de los números de esta forma. Plantas de alfalfa 2 por 10 a la séptima, terneras 4.5, muchachos 1. La pirámide de los números es en realidad el resultado de tres fenómenos que suelen operar juntos. Uno de ellos es el hecho geográfico familiar de que se requieren muchísimas unidades pequeñas, pasto, para igualar la masa de una unidad grande, vaca, independientemente de que las unidades sean organismos o elementos de construcción. Inclusive, si el peso de los organismos grandes fuera igual al de los más pequeños, aún así, el número de estos sería mucho más grande que el de aquellos. Por consiguiente, a causa de la geometría, la existencia de la pirámide válida de números en un grupo natural de organismos no significa necesariamente que haya menos organismos grandes con fundamento en el peso. El segundo de los fenómenos que da origen a la pirámide de los números es la cadena de alimentos. Como ya se señaló anteriormente, se pierde siempre energía útil en la transferencia, a través de cada paso en la cadena de los alimentos. Por consiguiente, excepto ahí donde hay importaciones de materia orgánica, hay mucho menos energía disponible para los niveles tróficos más altos. El tercer factor que interviene en la pirámide de los números es el tipo inverso de la velocidad metabólica en relación con el tamaño. La forma de la pirámide de los números varía mucho de una comunidad a otra, según que los individuos productores sean pequeños como el fitoplancton o grandes como un roble. De modo análogo, los números varían tan considerablemente que resulta difícil mostrar la comunidad entera con fundamento en la misma escala numérica. La pirámide de la biomasa se basa en el peso seco total, el valor calórico u otra medida de la cantidad total de material vivo, es decir, corresponde al espacio que ocupa en el medio ambiente. En una pirámide de biomasa, los productores y los consumidores deben estar representados de manera proporcional, tomando en cuenta la biomasa de cada nivel trófico. En este esquema, la materia orgánica biomasa va disminuyendo a medida que se asciende a la cúspide de la pirámide, es decir, se necesita más biomasa de productores para dar de comer a menos biomasa de consumidores. Así, por ejemplo, 1000 kilogramos de fitoplancton productores
Sirven de alimento y generan una biomasa equivalente a 100 kilogramos de zooplancton consumidores primarios. A su vez, esta cantidad serviría para producir una biomasa de más o menos 10 kilogramos de peces consumidores secundarios, que finalmente provocarían la producción de 1 kilogramo de biomasa humana, consumidor terciario. Finalmente, la pirámide de la energía muestra la velocidad de la corriente de energía o la productividad, o ambas cosas a la vez, en niveles tróficos sucesivos. La pirámide de la energía proporciona la mejor visión conjunta del carácter funcional de las comunidades, puesto que el número y el peso de organismos que pueden ser sustentados en cualquier nivel y en cualquier situación depende no de la cantidad de la energía fijada presente en cualquier momento en el nivel inmediatamente inferior, sino de la velocidad a la que el alimento se está produciendo. En otras palabras, la pirámide de la energía es la reproducción de las velocidades de paso de la masa de alimento a través de la cadena de los alimentos. Su forma no resulta afectada por variaciones en el tamaño y la velocidad metabólica de los individuos. Las pirámides de número y de biomasa son invertidas, es decir, la base puede ser menor que uno o algunos de los pisos superiores si los organismos productores son en promedio y en tamaño individual menores que los consumidores. Por otra parte, la pirámide de energía ha de presentar siempre la forma verdadera de una pirámide erecta, a condición de que se consideren todas las fuentes de energía de la cadena alimenticia. El aumento y la explosión de una comunidad está directamente relacionada con la estabilidad y complejidad de los niveles tróficos. De tal manera que en una localidad recién colonizada, las cadenas alimenticias son sumamente sencillas y por consiguiente, las pirámides alimenticias representan una base muy débil para poder soportar una gran variedad de herbívoros de gran tamaño. Pero sin embargo, esta sencillez en la cadena alimenticia trae como resultado una gran abundancia de alimentos y una escasa competencia, lo que acarrea un rápido aumento de individuos en los diferentes niveles tróficos de las pirámides, por estar en relación al elevado ritmo de la población. Podemos considerar entonces que en un principio la comunidad aumenta a un ritmo acelerado, hasta que la explosión se detiene debido a que las pirámides han alcanzado un equilibrio relativamente estable. En una comunidad que no puede expandirse más, puede producirse una presión de población debido a la reproducción existente continua de otras poblaciones. Esta presión puede también disminuir por la emigración de los individuos sobrantes de esa población, por una mortalidad elevada, enfermedades epidémicas, diezmando así la producción o bien por cambio en el comportamiento de los organismos. Cualquiera de estas alteraciones o modificaciones afectan a los factores que constituyen el nivel de las pirámides, produciendo un comportamiento más o menos grande en el equilibrio de esa comunidad. Por otro lado, prácticamente cualquier fuente alimenticia es utilizada por más de una especie, compitiendo todo entre sí, de tal manera que la población de las diferentes especies fluctúa por la competencia de otras que trae como consecuencia una reducción progresiva de su nicho ecológico. Concluyendo la acción recíproca de los fenómenos de la cadena alimenticia, entre el tamaño y metabolismo se traduce en comunidades de una estructura trófica que es característica de un tipo particular de ecosistema. No debemos olvidar que las pirámides ecológicas pueden ser de tres tipos. Pirámide de los números, pirámide de la biomasa, pirámide de la energía.
En la pirámide de los números se expone el número de los organismos individuales que se relacionan en la cadena alimenticia de una región determinada. La pirámide de la biomasa se basa en el peso seco total, el valor calórico u otra medida de la cantidad total de material vivo, es decir, corresponde al espacio que ocupa en el ambiente. La pirámide de la energía muestra la velocidad de la corriente de energía o la productividad o ambas cosas a la vez, en niveles tróficos sucesivos.